Apariciones. ¿Puede acaso un familiar muerto aparecerse y presentarse a un ser vivo? Esto lo vamos a hablar el día de hoy en Carrera de Crecimiento. Te invito a que me acompañes porque este tema es sumamente interesante, muy importante y muchas personas viven con este tipo de ideas acerca de las apariciones de todo tipo, si están hablando con personas, si no están hablando con personas, con familiares que ya murieron, etcétera, etcétera. Quédate con nosotros estos próximos minutos, crezcamos juntos. Las apariciones es un tema muy controversial y de mucha polémica, inclusive de mucha fe. Muchas personas las creen en ellas y participan de eso o están buscando este tipo de experiencias para poder comunicarse con seres que ya murieron. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia al respecto, qué ejemplo nos da y qué base nos da para poder interpretar correctamente esto. La primera base con la que quiero comenzar es acerca de un principio fundamental que tienes que conocer y poner mucha atención para que podamos descifrar acerca de esta pregunta. El pasaje del rico y Lázaro nos da mucha información para poder resolver esta pregunta y también para poder encontrar detalles que nos van a ayudar a llegar a una conclusión. La Biblia habla acerca del rico y Lázaro. El rico, una persona que estaba en tormento; Lázaro, una persona que se encontraba en el seno de Abraham. Ambos en condiciones completamente opuestas. Dice la Biblia en Lucas, en el capítulo número 16, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí pongo una pausa porque encontramos al rico por una parte en un lugar de tormento en el Hades, lo dice la Biblia, y por otra parte Lázaro en el seno de Abraham. Ninguno estaba ya en esta tierra, ambos estaban muertos, uno en el Hades y otro en el seno de Abraham. Ahora, se estaba tratando de comunicar en ese momento el rico para solicitar a Abraham que diera la oportunidad a Lázaro de que mojara su dedo y lo pudiera poner en la punta de su lengua para refrescar y quitar un poco de ese tormento que estaba viviendo. La Biblia nos sigue diciendo lo siguiente: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, ponga mucha atención, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Podemos ver claramente cómo al estar uno en el Hades y otro en el seno de Abraham, no podían salir de un lugar o irse a visitar a otro porque había una gran sima entre ellos, es decir, una gran separación entre ellos, algo que ellos no podían corromper. Por lo tanto, nadie del Hades podía salir para asistir al seno de Abraham o viceversa del seno de Abraham ir hacia el Hades para, en este caso, visitar o ayudar al rico. Entonces esto nos está diciendo algo muy interesante, que no pudieran pasar de un lugar a otro. Pero ahora, estamos hablando ahora de un término medio. Ellos estaban uno en el Hades, otro en el seno de Abraham, pero nadie estaba en sí en la tierra. La escritura sigue diciendo lo siguiente: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Una vez que el rico notó que no era posible y no le fue permitido cumplir esa petición que él estaba solicitando, él solicitó que se fuera a casa de su padre con sus hermanos para que se les predicara, es decir, que Abraham pudiera enviar a Lázaro para que fuera posible hablarle a sus hermanos y que no se perdieran y llegaran a terminar como él estaba terminando, en un lugar de tormento. Pero lo interesante aquí es que no le fue permitido y que le dijo a Abraham que tenían que escuchar a Moisés y a los profetas. Esto es lo registrado pues en la ley, la palabra de Dios, que es por la cual nos debemos regir. Entonces muchas personas al día de hoy, en este tiempo, consideran hablar con familiares, solicitan inclusive apariciones, desean o anhelan apariciones o tienen este tipo de experiencias considerando que son sus familiares que ya no están con ellos, quienes los están visitando y con quienes están hablando.
Pero esto es muy alarmante y muy peligroso, y es que el siguiente pasaje que vamos a leer nos va a dar mucha más información y claridad para entender que no es así y que de hecho no son los familiares que nosotros llegamos a creer que son quienes están hablando con nosotros, si ese fuera el caso. Saúl y la divina de Endor es un pasaje sumamente relevante para entender una respuesta acerca de esta pregunta de si los muertos pueden venir, presentarse, aparecerse y hablar con los vivos. Y es que la Biblia registra un pasaje de esta experiencia y vamos a ver qué es lo que nos dice. Primer libro de Samuel, en el capítulo número 28, comenzando el versículo 11, nos dice lo siguiente: la mujer dijo, ¿a quién te haré venir? Era una mujer adivina. Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Esto es sumamente importante y relevante, de hecho hay que remarcarlo. He visto a dioses que suben de la tierra, fue lo que le dijo esta mujer. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió o asumió entender o dio por hecho que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y entonces Saúl en ese momento le contestó que porque estaba muy turbado, porque Dios se había alejado de él, ya no contestaba sus peticiones y sus oraciones, no tenía más el respaldo de Dios por cuanto había desobedecido, etcétera, etcétera. Y como él estaba desesperado, él solicitó el considerar nuevamente el consejo de Samuel, que ya había fallecido, para ver si le podía decir qué tenía que hacer en ese caso o en la condición en la cual estaba viviendo. Pero esto es sumamente importante y relevante. Primeramente, esa mujer adivina fue quien supuestamente hizo traer del más allá a Samuel para presentarse delante de Saúl, pero dice que vio subir dioses de la tierra, de debajo de la tierra salió ese supuesto Samuel. Y así lo consideró porque el aspecto, la figura que tenía este semblante o esta aparición era en relación a cómo Samuel se presentaba o vivía o había llevado entre tanto estaba en tierra. Y por estas cosas mucha gente asume y supone que es un familiar, es decir, un espíritu que toma el aspecto, en este caso, como este ejemplo, tomó el aspecto de Samuel, aunque no era Samuel, sino que era un demonio que había subido de debajo de la tierra, y eso le hizo suponer a Saúl que estaba hablando justamente con Samuel. Pero aparte viene más información más adelante en este mismo relato. Todavía más adelante nos dice lo siguiente: entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, porque no los destruyó, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Escucha lo siguiente: y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Esto es sumamente importante y sumamente relevante, porque está hablando primeramente que Samuel, o el supuesto Samuel, que dice que vio subir dioses de debajo de la tierra y subir por ella, y que estaba hablando en ese momento con Saúl, le dijo: mira, Saúl, como tú desobedeciste, como te portaste mal, como el Señor ya va a quitar el reino de tu mano y lo va a entregar a los filisteos, como no obedeciste, tú y tus hijos van a estar mañana conmigo. ¿Se imagina? Si Samuel había sido un profeta intachable, un profeta de Dios, que había sido en este caso galardonado por Dios, que había muerto con honra, que había muerto con una buena expectativa ante toda la gente, de que había sido un servidor de Dios, ¿cómo es posible que ese supuesto Samuel le estuviera diciendo a Saúl: como te portaste mal, como desobedeciste, como Dios te va a castigar, como Dios ya no está contigo, tú mañana vas a estar conmigo?
Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque justamente era un demonio, era un espíritu inmundo que estaba atormentando en ese momento y engañando, de hecho, en ese momento a Saúl. Y Saúl en ese momento cayó en tierra, se postró porque estaba sumamente triste y desanimado por lo que estaba recibiendo. Pero si tú notas las palabras que dice esta escritura, los hechos de que vio subir dioses de debajo de la tierra, como después de decir que estaba portándose mal y haciendo mucho mal y que Dios se había apartado de él, vas a estar mañana tú y tus hijos conmigo. Eso está hablando de que no era un espíritu de Dios, de que no era alguien del cielo, de que no era Samuel, no era posible. Era un engaño en el cual estaba cayendo Saúl, y por eso es muy importante que tú no llegues a creer, o que las personas no lleguen a creer, que lleguen a hablar con su familiar, con su amigo, aunque tome la voz, aunque tome la figura, porque fue el caso de este ejemplo. Tomó la figura de Samuel, tomó la voz de Samuel, pero no era Samuel. Y muchas veces las personas consideran hablar con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus hijos, con sus tíos, etcétera, etcétera. Personas que llegaron a conocer y que asumen que fueron ellas porque las ven con la figura de ellas o la voz de ellas, pero no son ellas. No es posible que alguien del cielo o del Hades, como lo vimos en el ejemplo anterior, en el caso del rico y Lázaro, tanto del Hades como del seno de Abraham, puedan venir y presentarse a las personas hoy terrenalmente. Las experiencias que se sufren así, que se viven así o que se tienen así, sí son verdad, sí son ciertas, pero no es que sean esas personas que las personas llegan a creer que son, sino que son demonios que llegan a presentarse con el fin de engañar y de atormentar a todas las personas. También podemos traer otro pasaje relacionado con este mismo término de que subió de la tierra ese supuesto Dios o ese espíritu que se había presentado a Saúl en este pasaje que acabamos de ver. Isaías 29:4 nos dice lo siguiente: entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Era una maldición en ese momento contra Ariel, se había portado mal, refiriéndose a Israel en general, y hablaba acerca como de subir de la tierra desde el polvo. Iba a ser su habla como si fuera la de un fantasma, es decir, la de un demonio. Esto tiene mucha sincronía con lo que vimos acerca de Saúl, como también ese espíritu subió de debajo de la tierra. Ahora, otro pasaje muy relevante y que tiene mucha sincronía con esto es cuando los discípulos iban en la barca, y Marcos capítulo 6, en el versículo número 49 y 50, nos registra lo siguiente: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Es decir, las apariciones eran reales, y todo lo que se relaciona a fantasma, espíritu, aire, todo lo que se relaciona a eso, según la palabra griega originalmente usada para este término, llega a haber una creencia acerca de esto. Es decir, las apariciones sí son reales y sí suceden y sí acontecen, pero lo que queremos ahora desmentir y aclarar es que no son personas que vienen del más allá, no son familiares que ya no están más con nosotros, sino que son demonios los que se presentan tratando de usurpar la imagen, la figura, la posición de un ser querido en el cual uno haya tenido confianza, para que uno abra su corazón, le escuche y entonces llegue a hacer lo que le dice que haga. Otro dato muy relevante es lo que nos dice Lucas capítulo 24, cuando Jesucristo se aparece delante de sus discípulos. En el versículo 39 les dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Está aclarando que un espíritu, un aire, según la palabra original que se usa, en este caso como un fantasma que pudiera presentarse de acuerdo a otros pasajes, no tiene carne ni huesos. Es como un espíritu flotando, pero que no tiene materialidad en sí. Y es muy importante entender esto, porque todavía en un ejemplo más que vamos a ver en este video, vamos a encontrar una aparición y notamos claramente cómo es la presencia del enemigo mismo tratando de engañar a un hijo de Dios. Job capítulo 4 es un relato muy importante también que complementa los previos que hemos visto, porque habla acerca de una aparición de un fantasma. En este pasaje sale a la escena Elifaz, uno de los amigos de Job, y está relatando lo que pasó y cómo él se estremeció al ver esta aparición. Dice Job capítulo 4, versículos 13 en adelante: en imaginaciones de visiones nocturnas
cuando el sueño cae sobre los hombres, esto es ya de noche, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, o quieto o paralizado, oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? Encontramos cómo este fantasma, esta aparición, habló inclusive con Elifaz y le dijo: ¿será el hombre más justo que Dios? Y las demás preguntas que vienen a continuación: ¿será más perfecto que el que lo hizo? Le trató de inyectar duda para que no pensara que Dios podía observar su condición, su situación, siendo que el hombre es imperfecto, que tenemos muchas faltas. ¿Cómo Dios podría fijarse en ti siendo que Él es perfecto y tú no lo eres? Por ahí va esta relación, de esta conversación, pretendiéndolo, haciendo sentir mal. Pero el punto importante es que este fantasma cobró una voz y habló con Elifaz. Y evidentemente Elifaz estaba paralizado, temblando, sumamente asustado. Y las preguntas eran solamente para hacerlo dudar y contrariar a lo de Dios. Es decir, que se desanimara, para que pensara que Dios no podía poner atención en él y evidentemente tampoco en Job. Entonces, en término general, podemos ver cómo la aparición vino solamente parte del enemigo para pretender separar o alejar del camino de Dios, quitar y robar la fe, porque era un demonio el que se había presentado a Elifaz. Las apariciones sí son reales, las apariciones sí suceden y sí acontecen, especialmente cuando uno está practicando cosas malas, da apertura a que ese tipo de cosas sucedan, o cuando uno practica esta fe donde considera y tiene el deseo en su corazón de hablar o ver por última vez a un familiar, a alguien que tanto amó, a alguien que tanto quiso, que tanto apreció. Pero usted debe tener mucho cuidado en eso. No son permitidas, y al decir no son permitidas es no son aprobadas o vienen de parte de Dios este tipo de cosas. Todo este tipo de apariciones, de expresiones, de fantasmas, de cosas que se mueven, de cosas que pasan, son demonios que están tratando de confundir, de asustar, de dañar, de poseer y de hacer otro tipo de operaciones, pero no es nada relacionado con la operación de Dios. Tú debes cuidarte mucho de no abrir tu puerta de tu corazón y las prácticas que tengas, que nada de eso dé lugar a que esto suceda en tu vida. Y si por alguna razón llegaras a tener una experiencia sumamente mala, desagradable, o como en el caso de Elifaz, donde llegó temor, espanto, tú debes clamar a Dios y reprender eso, porque no es de parte de Dios una aparición ni un fantasma. Si este video te ha edificado, te invito a que le des un like y a que lo compartas, porque cada vez que lo haces, este video llega a muchas más personas. Además, no olvides en dejar tus comentarios. Para nosotros tu opinión es muy importante. Si aún no te has suscrito a Carrera de Crecimiento, te invitamos a que lo hagas ahora mismo. Recuerda que en Carrera de Crecimiento desarrollamos enseñanzas bíblicas especializadas que fomentan el avance y crecimiento espiritual de cada creyente. También activa la campana de notificaciones para identificar de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video. Muchas gracias por tu atención, que Dios te bendiga mucho y recuerda, crezcamos juntos.